Buen día. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Escuchan. Ven mi pantalla, ¿verdad? también. Sí, profe. Muy bien. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante dentro de la cardiología, que en los últimos 20 años tuvo un cambio muy importante por varias razones. En primer lugar, las enfermedades valvulares eran causadas principalmente por la fiebre reumática, que hoy en día es una enfermedad prácticamente superada. Como historia, yo les puedo contar que cuando empecé mi residencia de cardiología a mediados de los años 90, prácticamente no he visto fiebre reumática en los pacientes. Lo que sí veía eran que venían a volver a reemplazarse las válvulas que se colocaron 20 o 30 años antes. O sea, yo ya he visto las consecuencias de la fiebre reumática. Y en esa época eran pacientes todavía jóvenes de 30, 40 años que se le cerraba la válvula mecánica o biológica que se le había colocado 20 años atrás y se le reemplazaban por otras más modernas. Lógicamente eran cirugías mucho más complejas porque ya había mucha fibrosis, era una segunda cirugía del corazón. Entonces yo prácticamente no he visto fiebre reumática. En mi pasantía por pediatría, muy pocos casos había visto de interno, ¿verdad? Pero entonces una de las causas, uno de los cambios principales en esta enfermedad es el cambio del tipo de pacientes. De ser una enfermedad de pacientes jóvenes con fiebre reumática, pasa a ser una enfermedad de gente muy, muy anciana, que es en el caso de la estenosis aórtica, que son las valvulopatías degenerativas. Después también otro cambio importante es el aumento de la cardiopatía isquémica, que hizo que aumenten mucho las valvulopatías mitrales que anteriormente por la fiebre reumática era más frecuente la estenosis. Con la cardiopatía isquémica se vio la insuficiencia mitral. Y de pasar a ser una enfermedad crónica, o sea, la insuficiencia mitral, de pasar a ser una enfermedad crónica, se volvió una enfermedad aguda. Y por supuesto, el mayor avance es en el tratamiento, ya que las válvulas biológicas al principio, mecánicas después, volvieron a ser biológicas, pero mucho más, de mucha mayor duración, o sea, válvulas muy, muy importantes. Y desde el punto de vista de las válvulas mecánicas, también, ¿verdad? O sea, de mucho mejor rendimiento. Las primeras duraban 10 años, 15 años, las actuales duran 25, 30 años. O sea que es una patología que va cambiando entonces por varias razones. ¿Quién se presenta? ¿Cómo se presenta? Y el tratamiento final, que generalmente suele ser en estas patologías la cirugía. Eh, Hay entonces dos tipos de valvulopatías, de enfermedad de la válvula. Una que es cuando la válvula se estrecha, o sea, supónganse la válvula mitral mide 5 centímetros de diámetro. Por la enfermedad, por la fiebre reumática, esa válvula se va estrechando y la superficie va a ser de 1 centímetro nada más. A eso se le llama estenosis. Entonces, la estenosis es la dificultad a la apertura de la válvula. Y la insuficiencia sería un defecto en el cierre. Por ejemplo, en una miocardiopatía dilatada, una insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada en donde el anillo se abre. Entonces, la válvula no cierra, o sea, las válvulas de la válvula no cierran, ¿verdad? Entonces, hay un defecto en el cierre, a eso le llamamos insuficiencia. Entonces, la estenosis es cuando no se abre y insuficiencia es cuando no se cierra o se cierra mal. Entonces, y estas válvulas pueden ser afectadas por patologías congénitas, como el prolapso de la válvula mitral, por ejemplo, la válvula bicúspide en la aórtica, por ejemplo, ¿verdad? O adquirida, en el caso de la calcificación o degenerativa, o en el caso de la fiebre reumática. Hoy en día, por el envejecimiento de la población, ¿verdad? Nosotros hasta hace 20, 30 años atrás, llegábamos a la población
mundial inclusive, y Paraguay con más razón, llegaba a los 60 años en promedio. Hoy ese promedio está llegando, está pasando a los 80 años. Entonces, hay más tiempo que se degenere la válvula, entonces vemos más estenosis aórtica degenerativa o calcificada, que hoy en día es la valvulopatía más frecuente. Y plantea un problema más todavía, como se presenta en una persona muy anciana. O sea, en años anteriores decíamos nosotros, ¿le operamos o no le operamos? Tiene 85 años, tiene 90 años, le vamos a pedir operar de la válvula, le vamos a pedir abrir el corazón a este señor o a esta señora a esta edad. Entonces empezaron los cirujanos y los hemodinamistas a ver qué se podía hacer. Y hoy en día se colocan válvulas a través de catéteres, ¿verdad? Ya no se abre el pecho, se coloca en la válvula y se autoexpande la válvula en el sitio, ¿verdad? Y no se le opera al paciente. O sea, tiene también sus complicaciones, o sea, no es tampoco tan simple, pero no es igual a abrirle el pecho a un paciente, hacer que toda su sangre pase por una máquina, ¿verdad? Se para el corazón, se operan, dura media hora, 45 minutos, una hora la cirugía. Y lógicamente es muy complejo en un paciente ya muy anciano. Entonces, se presentaba este planteamiento complicado, ¿verdad? Entonces, por eso ahí surgieron que les voy a mostrar después con figuras, ¿verdad? La cirugía, o sea, los reemplazos valvulares por cateterismo. Eh, ¿Cómo se presentan las valvulopatías? Generalmente, de acuerdo a si son agudas o crónicas. Si son agudas, se toleran muy mal. Por ejemplo, en la ruptura de cuerdas tendinosas, en el infarto agudo de miocardio o en la ruptura de músculo papilar, se presenta una insuficiencia mitral severa, importante, ¿verdad? Que se tolera mal. O sea que no le mató el infarto, pero le va a matar la insuficiencia mitral al paciente si rápidamente no se soluciona eso, ¿verdad? En cambio, si es crónica, ¿verdad? Como la degenerativa, ¿verdad? La senil o la calcificada de los ancianos, se va presentando con el correr de los tiempos, el organismo se adapta. Es más, el paciente no siente nada, 20 años o 30 años de evolución de la valvulopatía, el paciente no siente. Y de repente, cuando la estenosis es muy severa, cuando el agujero aórtico tiene menos de 1 centímetro, ¿verdad? Empieza a sentir dificultad respiratoria, empieza a sentir dolor de pecho, o de repente directamente la insuficiencia cardíaca. Y eso, a partir de esos síntomas, ya el avance, el deterioro es rápido. O sea, ese paciente, si no se hace algo por él, en los próximos 3 años probablemente va a fallecer. Entonces, otra vez, la forma que se presenta la valvulopatía, aguda o crónica. La aguda no se tolera, la crónica se tolera un poquito más por mucho más tiempo. Se puede clasificar también en valvulopatías orgánicas cuando el daño es a nivel de las valvas. Cuando el daño es a nivel del velo mismo, de las valvas, tanto, o sea, en la mitad que son 2 o en la aórtica que son 3, ¿verdad? Cuando el daño está ahí, entonces decimos que es una valvulopatía orgánica. Y decimos que es funcionales cuando las valvas están sanas, las valvas no están alteradas, sino que el anillo, ¿verdad? Es el que se dilata, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca dilatada, ¿verdad? Donde el corazón crece, entonces se dilata el anillo, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, hay un mal funcionamiento de todo el aparato valvular. O puede ser también que en un infarto, ¿verdad? Justo toque un músculo papilar y eso hace que las cuerdas tendinosas se extiendan más. Las orgánicas van progresando hacia necesariamente una cirugía probablemente. En cambio, las funcionales, al tratar la cardiopatía, la miocardiopatía dilatada, al tratar la isquemia, mejoran. Entonces, las valvulopatías entonces se pueden clasificar también en orgánicas y funcionales. ¿Qué pasa cuando, en el caso de la estenosis aórtica, la sangre sale con dificultad del ventrículo? ¿Qué pasa con el ventrículo? El ventrículo tiene que hacer más fuerza, ¿verdad? Como en la hipertensión, tiene que hacer más fuerza contra una válvula casi cerrada. Entonces, ¿qué pasa en el ventrículo? Con el tiempo ese ventrículo se va a hipertrofiar, ¿verdad?
para luchar contra esa válvula semicerrada, ¿verdad? Y ahí entonces se presenta, o sea, no hay un daño, pero ya empiezas a presentarse síntomas, igualito que en la hipertensión arterial, ¿verdad? Y en cambio en la insuficiencia se produce una dilatación del ventrículo porque hay una sobrecarga de volumen, entonces hay un daño ventricular antes de aparecer los síntomas inclusive. Eh, los síntomas de la valvulopatía pueden ser anterógradas o retrógradas, ¿verdad? Y dar lo que conocemos nosotros como insuficiencia cardíaca. En la valvulopatía izquierda, la presión elevada se transmite hacia atrás, ¿verdad? Hacia el lecho vascular pulmonar, y ahí aparecen síntomas, ahí aparecen edema agudo pulmonar. Entonces es retrógrada. Y una vez que empieza la disnea y todo, después el lecho vascular pulmonar aumenta la resistencia vascular para protegerse, ¿verdad? Pero con el tiempo eso mismo hace que empeore y se produzcan cambios irreversibles en los vasos, ¿verdad? Y lleve a una hipertensión pulmonar severa. Cuando hay una estenosis mitral, cuando hay una insuficiencia mitral también, ¿no? Una estenosis aórtica, se dilata antes de que haya hipertensión pulmonar, antes de que haya insuficiencia cardíaca, se dilatan las aurículas, y con esa dilatación de las aurículas se presentan arritmias como la fibrilación auricular, cuya principal causa es justamente la dilatación de las aurículas. Entonces, pueden dar insuficiencia cardíaca, pueden dar hipertensión pulmonar, pueden dar arritmias como la fibrilación auricular. Bueno, ¿cómo estudiamos esta patología de las valvulopatías? Sea cual sea ella, el método de elección para todas ellas es el ecocardiograma, ¿verdad? Que al principio es el transtorácico y después tenemos que ir al transesofágico para ver. ¿Y qué nos da? ¿Qué datos nos da? Nos da cómo está el aparato valvular, cómo están las valvas, cómo está el anillo, cómo están las cavidades, cómo están las paredes, si están hipertrofiadas las paredes o no, ¿verdad? O sea, muchísimos datos nos da. O sea que el método auxiliar del diagnóstico más importante en las valvulopatías es la ecocardiografía. Bueno, y en cuanto al tratamiento, para el tratamiento médico prácticamente tiene muy poca, un papel muy limitado, ¿verdad? Porque no frena la estenosis insuficiencia. Hace unos años atrás, a mediados del 2000, 2004, 2005, se vio que se encontró, ¿verdad? Que la estenosis aórtica prácticamente era como una aterosclerosis de la válvula. O sea, así como la aterosclerosis depende de factores de riesgo, hay un daño endotelial, ¿verdad? Hay migraciones de celulares, migraciones del músculo liso, ¿verdad? Y se forma el ateroma. Ese mismo mecanismo hace que se calcifique la válvula, o sea que más o menos son paralelos. Entonces se inició, o sea, con esa hipótesis se empezó a tratar con la valvulopatía como si fuese un ateroma, un ateroma. Pero ¿qué pasa? Que es tardía ya. O sea, cuando ya hay calcificación, ya es una etapa tardía. Es como querer tratar la aterosclerosis cuando ya está todo calcificado, ya está cerrada la arteria. Entonces, por supuesto, no tuvo mucho éxito. Entonces, ¿cuál es ahí el mensaje? Que estas valvulopatías degenerativas, ¿verdad? O calcificadas, tenemos que prevenir, no tenemos que dejar que aparezca. ¿Y cómo prevenimos? Tratando los factores de riesgo, tratando la hipertensión, tratando la diabetes, tratando la dislipidemia, el hábito de fumar. O sea, todos esos factores de riesgo llegan también a la degeneración de las válvulas. Entonces, ya una vez que se presenta, por supuesto, el tratamiento médico ya no tiene nada que hacer ahí. Es antes, o sea, la prevención es lo que va a llevar, o sea, en donde el tratamiento médico funciona. Y por supuesto, la misma cosa con la fiebre reumática, o sea, tratar la fiebre reumática, erradicar la fiebre reumática, ¿verdad? Y después, por supuesto, quedan la cirugía, o sea, casi todos estos pacientes
con los años van al reemplazo de la válvula, a la cirugía. ¿Me están siguiendo? No les escucho. Sí, doctor. Sí, tío. Entonces, ¿cuándo van a cirugía? ¿Verdad? Tanto a cielo abierto, quirúrgica o percutánea, cuando es por cateterismo. ¿Cuándo son graves? ¿Cuándo son ya estenosis severas de menos de 1 centímetro o insuficiencias muy importantes? Cuando hay síntomas, cuando hay deterioro, cuando hay insuficiencia cardíaca sobre todo, cuando hay deterioro de función ventricular y cuando hay hipertensión pulmonar. O sea, en esos casos, sin duda, esa valvulopatía tiene que ir a cirugía. Entonces depende de los síntomas principalmente. Cuando esos síntomas se hacen más severos, cuando ya hay una insuficiencia cardíaca y por supuesto cuando hay una hipertensión pulmonar. Todo esto, ¿cómo obtenemos? Todos estos datos vamos a obtener con la ecocardio. ¿Verdad? Por supuesto los síntomas, pero el deterioro de la función y la hipertensión pulmonar nos va a dar principal el ecocardiograma. Bueno, vamos a entrar entonces en las valvulopatías aórticas. Las valvulopatías aórticas, como les dije, son las más frecuentes. Y dentro de las causas de valvulopatías aórticas, que pueden ser de la válvula misma o pueden ser subvalvular o supravalvular, o sea, antes de la válvula o después de la válvula, la más frecuente es la senil, degenerativa o calcificada. Esto es para que nos acordemos un poquito de la válvula aórtica, ¿verdad? Que tiene una valva no coronariana y dos valvas coronarianas, una asociada a la arteria coronaria derecha y otra asociada a la arteria coronaria izquierda. Se tiene el famoso símbolo de Mercedes-Benz. ¿Cuál es el concepto de la estenosis aórtica? La estenosis es el estrechamiento de la válvula, o sea, la apertura, o sea, la dificultad de abrirse esa válvula. Esa válvula que se abría con 3 centímetros de diámetro, ¿verdad? Se abre en 2 y en 1 ya es severo, 0, menos de 0,1, 0,9, 0,8, ¿verdad? Entonces, estrechamiento, falta de apertura, y eso produce un gradiente sistólico. ¿Qué significa gradiente? Normalmente, ¿se acuerdan en el cuadro de presión-volumen en fisiología? El ventrículo, ¿verdad? Se contrae hasta cierta presión. Eso hace que al más o menos en 80 mililitros de mercurio se abra la válvula y pase sangre del ventrículo a la aorta. Cuando hay un estrechamiento, aumenta la presión, o sea, se contrae el ventrículo, aumenta la presión del ventrículo, pero por encima de 80 no se abre la válvula. ¿Por qué? Porque está estrechada. 100 no se abre la válvula, 120 mililitros de mercurio no se abre la válvula y ahí recién empieza a pasar sangre, ¿verdad? En cambio, en la aorta la presión está en 80, ¿verdad? O sea que es donde normalmente se abre la válvula, en 80. Entonces la presión dentro del ventrículo está más alta que a nivel de la aorta. A eso se le llama gradiente sistólico. Vamos a ir viendo eso también. Pero entonces 3 cosas hay que saber en la estenosis aórtica. Hay un estrechamiento, hay una falta de apertura y hay una diferencia de presión, un aumento del gradiente entre el ventrículo y la aorta. O sea, normalmente entonces, cuando se contrae el ventrículo y se abre la válvula, no hay diferencia de presión entre el ventrículo y la aorta, ¿verdad? Eso se le llama gradiente, o sea, el gradiente es 0, ¿no? ¿Por qué? Porque se abre perfectamente la válvula. Cuando la válvula no se abre, hay un aumento importante de presión en el ventrículo que, que es mayor al de la aorta, y eso se le llama gradiente sistólico. Entonces, para reforzar un poco la idea, la estenosis aórtica consiste en una restricción en la apertura de la válvula aórtica. ¿Ven? Esta es una válvula aórtica, o sea, tendría que abrirse toda, se abre solamente esto, ¿eh? Y acá ven ustedes centímetros, prácticamente 1 centímetro nomás se abre. Restricción en la apertura de la válvula aórtica. Es la valvulopatía, la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en Occidente
y hay un aumento en el sexo masculino y empeora más con la edad. O sea, los 60 años un porcentaje, después de los 80 hay un porcentaje mayor todavía. Bueno, la etiología de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica puede ser valvular, subvalvular o supravalvular, como les había dicho. La estenosis aórtica valvular, la más frecuente, es la senil degenerativa o calcificada, pero también hay estenosis aórtica congénita, que es la que tiene válvula bicúspide, y la reumática, ¿verdad? Que generalmente suele ser tanto estenosis e insuficiencia, las dos, ¿verdad? Entonces, senil, la más frecuente, congénita, reumática. Muy bien. Entonces, la estenosis valvular, que es la más frecuente, es la aórtica senil degenerativa o calcificada idiopática. Es la causa más común de estenosis aórtica en el anciano mayor de 70 años, pero también en el global de la población, ¿verdad? O sea, se ve más en los ancianos, pero podemos ver en pacientes más jóvenes también. Acá ven ustedes una válvula normal, ¿verdad? Con las comisuras finas, ¿ven? ¿Ven las válvulas? Y acá las válvulas calcificadas y las comisuras mucho más engrosadas, ¿verdad? Esto es más frecuente en ancianos, ¿no? Válvula normal cerrada, válvula con estenosis senil degenerativa o calcificada. ¿Está? ¿Ven las imágenes? ¿Entienden esto? Sí, profesor. Hola. ¿Me están escuchando? Sí. De tanto en tanto quiero que me hagan una pregunta, por favor. Entonces así no me duermo yo y tampoco ustedes, ¿verdad? Porque hablarle a la cámara es complicado, no se acostumbra a eso todos los días. Bueno, la estenosis, entonces, la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente. Es la tercera causa de enfermedad cardiovascular. La primera, ¿cuál sería? La hipertensiva, la segunda, con insuficiencia cardíaca, la segunda cardiopatía. La cardiopatía isquémica primero, insuficiencia cardíaca después, y la tercera sería la enfermedad la valvulopatía aórtica. Entonces, aparte de ser la valvulopatía más frecuente, la estenosis aórtica, es la tercera causa de enfermedad cardiovascular. Y lo que le decía ahí, se ve en el 25% de los pacientes mayores de 65 años. 25%. O sea que altísimo, altísimo. 1 de cada 4 pacientes, ¿verdad? Pero se ve en el 57% de los pacientes mayores de 80 años. O sea, ahí ya la mitad, ¿eh? O sea que es muchísimo. En el 2 al 6% de los pacientes, esta valvulopatía se hace severa y eso tiene que ser quirúrgico, tiene que reemplazar. Y esta es más o menos cómo empieza. Empieza como una esclerosis aórtica. Empieza como la aterosclerosis. Empieza con una esclerosis aórtica, va a una estenosis severa y eso necesariamente tiene que ir después a una cirugía. Entonces, para quedar bien claros los conceptos, es la más frecuente, es la tercera causa de enfermedad cardiovascular, se ve en el 25% en mayores de 65 años y en el 57% en los mayores de 80 años. Después tenemos la estenosis aórtica congénita, es aquella que tiene 2 valvas o 2 velos, ¿verdad? En vez de 3, acá ven. O sea, tendría que tener, ¿se acuerdan del símbolo de Mercedes-Benz? Aquí una, otra aquí y una tercera acá. Esta está pegada generalmente entre las valvas coronarianas, ¿verdad? Está pegada, está soldada. Entonces es como una válvula bicúspide. O sea, 2 valvas nomás en vez de tener 3 valvas. Esto es una anomalía congénita. Y esto es mucho más fácil que se calcifique. O sea, la causa principal otra vez, después de la edad de estenosis aórtica, es la válvula bicúspide, que por supuesto se presentan en pacientes mucho más jóvenes. Es la anomalía congénita más frecuente. O sea, eso atiendan bien, porque se ven adultos, pero es congénito. Entonces, surge engrosamiento y calcificación y se va atenosando, fíjense, ¿eh? O sea que la estenosis aórtica congénita, la segunda causa
dentro de la etiología de valvulopatía aórtica, de estenosis aórtica. Y después la estenosis aórtica reumática que se ve en pacientes más jóvenes todavía. Casi siempre se asocia a valvulopatía mitral, que es lo que nosotros veíamos en los 90. Los pacientes se reemplazaban dos válvulas, se reemplazaban la válvula mitral y la válvula aórtica, con lo complicado que era la cirugía en sí y lo complejo, y por supuesto con las complicaciones que salían después los pacientes. Dos válvulas había que reemplazar. O sea, generalmente cuando es una estenosis aórtica reumática, se asocia entonces generalmente a una doble lesión aórtica, insuficiencia y estenosis, y a un compromiso mitral también, insuficiencia y estenosis. Insuficiencia, estenosis mitral, insuficiencia, estenosis aórtica. Entonces es la segunda etiología en frecuencia en adultos jóvenes después de la bicúspide. Fíjense que no se clasifican las valvas, no hay clasificación de valvas, pero sí hay un engrosamiento importante de la comisura de la válvula. Esa es la característica de la estenosis aórtica reumática, es un compromiso de las comisuras, y estas comisuras se pegan, se adhieren. Antes del advenimiento de las válvulas mecánicas y biológicas, ¿qué hacía el cirujano? Abría el tórax, abría la aorta y metía el dedo, ¿verdad? Metía el dedo y separaba las valvas. Metía el dedo a ciegas, ¿verdad? Metía el dedo ahí y separaba. Eso se llama comisurotomía digital. Esa es la terminología quirúrgica. O sea, hacían una comisurotomía digital. Y esas comisurotomías digitales duran más que un reemplazo valvular. O sea, generalmente los pacientes que se hicieron una comisurotomía digital necesitaban un reemplazo de la válvula 30 años después recién. Y en países como en India se sigue haciendo hasta ahora, porque ellos todavía tienen mucha fiebre reumática, y sus cirujanos están muy adiestrados, porque es a ciegas, ¿verdad? Y lógicamente el costo y también las complicaciones quirúrgicas son menores, porque se le abre un chiquito el tórax, es a corazón batiente, abren la aorta, meten el dedo y separan la válvula, ¿verdad? O sea, comisurotomía digital. Todavía hasta hoy en día hacen en India, porque ¿qué pasa? Los cirujanos jóvenes, mis profes, ¿verdad? El profesor Roda, el profesor Corbalán, tenían experiencia en hacer este tipo de cirugía, pero los más jóvenes ya no, porque ya no se hace en el mundo, ¿verdad? Entonces, pero en países como India se sigue haciendo una comisurotomía digital. Bueno, después también están la estenosis aórtica subvalvular por debajo de la válvula. Fíjense, normalmente el septum interventricular ¿verdad? Tiene esta característica, o sea, el espesor es igual proximal y distalmente. Hay una patología, existe una patología, una miocardiopatía, en donde se ve un engrosamiento importante, ¿verdad? Del septo interventricular prácticamente pegado a la válvula. Acá está la válvula, está la aurícula, ventrículo izquierdo, válvula aórtica y aorta, ¿verdad? Y esto se pone grueso, ¿verdad? Entonces, esto se llama hipertrofia septal asimétrica. Ustedes ven aquí, entonces entra la sangre, acá normalmente entra la sangre de la aurícula al ventrículo y del ventrículo a la aorta, ¿verdad? Esta es la forma en cómo entra la sangre al ventrículo y sale al ventrículo. ¿Y acá qué pasa? Hay una hipertrofia importante del septum. Entonces, entra la sangre de la aurícula al ventrículo y está obstruida la válvula por esta hipertrofia. Se llama hipertrofia septal asimétrica y es una enfermedad congénita. Entonces, esta es la estenosis aórtica subvalvular. Y hay otra más rara, que es la presencia de una membrana a este nivel, ¿verdad? Que es mucho más rara todavía, ¿verdad? Debajo de la válvula aórtica, acá esta zona. Pero esta sí o sea, tiene cierta frecuencia, ¿verdad? O sea, que es genética y se hereda en forma autosómica recesiva.
¿Ven? Sale hipertrofia que impide que salga. ¿Y qué es lo que se hace? Antes se operaba, hoy en día lo que se hace es cateterizar la arteria que irriga esta zona y se inyecta alcohol, o sea, se mata, vamos a decir, se produce un infarto de esta zona, ¿verdad? Del septum, y eso hace que se achique el espesor del tabique interventricular y permita la salida de sangre del ventrículo a la aorta sin la obstrucción. Y otro método hoy en día también es un marcapaso que hace que la contracción, en el momento de la contracción del ventrículo, o sea, produce una sincronía, entonces hace que en vez de contraerse en ese momento esta zona, se dilate, entonces permite pasar la sangre. Es un poquito más complicado, pero funciona también. Pero lo que hoy en día se hace es cateterizar la arteria que irriga esta zona y inyectar alcohol en esa zona, ¿no? Producir un infarto de esta hipertrofia. Esto se ve en pacientes jóvenes, o sea que nace con esto y más o menos estos pacientes empiezan a tener síntomas por encima de los 30 años y la mayoría tiene que hacer algo, ¿verdad? Entre los 30 y 40 años. Esta es la estenosis aórtica subvalvular. La otra es la estenosis aórtica supravalvular, ¿verdad? Que es un estrechamiento, ahí ven, de la aorta, del inicio de la aorta. Se suele asociar a hipercalcemia, a retraso mental y una cara de duende, ¿verdad? Que es el que forma parte del síndrome de Williams-Beuren, que es una patología muy, muy rara. Pero existe, ¿no? Bueno, vamos a la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa en la estenosis aórtica? La estenosis aórtica entonces es una enfermedad de la válvula donde el orificio se estrecha y no permite que la sangre salga de pleno a la aorta. Entonces, ¿qué pasa en el ventrículo? Tiene que hacer más fuerza el ventrículo para expulsar la sangre hacia la aorta. Entonces, eso hace que aumente la presión. ¿Verdad? Eso hace que aumente mucho la presión dentro del ventrículo. Y eso es lo que se traduce acá en el gráfico de presión-volumen, ¿verdad? Esto representa al ventrículo, ¿verdad? La patada auricular, la sístole, ¿verdad? Y esto representa a la aorta, ¿verdad? O sea, la presión aquí se abre la válvula, normalmente, acá se cierra la válvula, ¿verdad? En sístole. ¿Y qué pasa acá? Como está obstruido el orificio de salida, normalmente hasta acá tiene que ir la presión del ventrículo para abrir la aorta y para que se abra la válvula y se cierre la válvula. Pero como acá no se abre toda la válvula, aumenta mucho más la presión en el ventrículo. Y esta diferencia de presión, ¿cómo era que se llamaba? A ver, chicos. El gradiente. Gradiente. Correcto. Entonces es lo que se ve como gradiente de presión. Mira. Y esto es lo que en una anatomía patológica, como que este es un ventrículo normal, el espesor de la pared del ventrículo izquierdo. Y este es el espesor de la pared del ventrículo izquierdo en un paciente con estenosis aórtica. O sea, un agrandamiento muy importante de la pared del ventrículo y una disminución de la luz del ventrículo. ¿No? Bueno, y en la clínica, ¿cómo se expresa esto? Normalmente el paso de sangre a través de las valvas es laminar, ¿verdad? O sea, todo va en una misma, es laminar. Eso no produce ningún sonido. Lo que nosotros escuchamos es el cierre de la válvula. O sea, escuchamos dos ruidos en el corazón. El cierre de la válvula mitral y el cierre de la válvula aórtica. El paso de sangre a través de la válvula no produce ningún sonido. Pero ¿qué pasa cuando hay un estrechamiento?
se produce un remolino en esa zona. Se produce un remolino en esa zona. Y ese remolino, cuando uno pone el estetoscopio en el corazón a nivel del foco aórtico, ese remolino produce un sonido que se llama soplo, ¿verdad? Y el soplo en la estenosis aórtica es un soplo fuerte, un soplo que se ausculta bien, ¿verdad? Y se ausculta en qué etapa del ciclo cardíaco, en la sístole, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? En el cierre de la válvula, acá, ¿verdad? Eh, entonces, se ausculta un soplo en todo la apertura, esto representa la apertura de la válvula mitral, esto representa el cierre de la válvula mitral, el cierre de la válvula aórtica. Este es el primer ruido, segundo ruido. En todas las sístoles se ausculta el soplo. ¿Y qué característica tiene el soplo? Que es fuerte, ¿verdad? Se ausculta. O sea que todos los estudiantes, cuando auscultamos, prácticamente el único soplo que auscultamos todos es el soplo de la estenosis aórtica, porque los otros hay que tener un poco más de imaginación y buen oído, ¿verdad? Pero el soplo de la estenosis aórtica es un soplo fácil de escuchar. Se escuchan y tiene esta forma de diamante, o sea, en la mitad del ciclo se escucha mejor. Eso van a aprender mejor en semiología, pero es importante que sepan, ¿verdad? Que es uno de los signos importantes de esta enfermedad para diferenciar de otra, ¿verdad? Entonces, hay un gradiente del ventrículo izquierdo aorta en sístole, el área normal es de 2 a 3 centímetros, que eso disminuye a menos de 1 inclusive, y entonces hay una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces hay una hipertrofia concéntrica que vieron en la figura anterior, una distensibilidad reducida, una disfunción diastólica, hay una depresión de la contractilidad con el tiempo y finalmente puede haber una dilatación importante del ventrículo izquierdo ya en etapas finales de la enfermedad. Entonces, la estenosis aórtica, ¿cómo diagnosticamos? Diagnosticamos por la clínica. Principalmente, la clínica es la que nos va a dar los síntomas, que son 3, básicamente. La auscultación, que es el soplo, cuando el soplo es muy importante, cuando la estenosis aórtica es muy importante, se palpa el soplo, se palpa el soplo. ¿Y cómo se palpa? ¿Cómo se siente? Se siente como el ronroneo del gato. Ustedes tienen gatitos o bien alguna vez gatitos, empiezan a tocar y ronronean. Esa misma sensación es lo que uno siente en la estenosis aórtica severa. Uno palpa el soplo, siente el ronroneo de la válvula. Después, por supuesto, nos sirve el electrocardiograma, la radiografía de tórax, el ecocardio, que es el más importante, y otros métodos auxiliares que también cuando la estenosis es severa y cuando el paciente va a ir a cirugía, utilizamos. Pero lo más importante es la clínica. Una cosa importante, esta enfermedad puede ser, vamos a ver en esta gráfica, puede ser totalmente asintomática durante años. 20, 30 años inclusive, el paciente es totalmente asintomático. En un momento dado empiezan a aparecer los síntomas. O sea, puede ser, o sea, el paciente con estenosis aórtica, su enfermedad empieza temprano, 20, 25 años, sin ningún síntoma. Después empiezan los 3 síntomas más importantes. La angina, dolor de pecho, el síncope y la disnea. Por supuesto, esto aparece al principio con el esfuerzo y después ya aparece en reposo. Ahora, es muy importante esta triada. Es muy importante esta triada de síntomas. ¿Por qué? Porque cuando aparece, la mortalidad aumenta. Y este paciente, fíjense acá, porcentaje de supervivencia, prácticamente nada, ¿eh? Acá menos del 5, 10%. Pero al llegar a los síntomas, ¿verdad? Se mueren todos a los 3 años. ¿Verdad? Cuando hay insuficiencia cardíaca, síncope o angina o las 3 juntas, ese paciente se va a morir en 3 años. Hay que reemplazar la válvula, ¿verdad? Cuando se reemplaza la válvula, además está decir, los síntomas aparecen recién cuando la estenosis aórtica es severa, cuando la estenosis aórtica es menos de 1 centímetro o poco más de 1 centímetro. Entonces, el inicio de los síntomas, ¿verdad?
hace que la evolución de la enfermedad sea mucho más grave en ese momento. Si no le reemplazamos la válvula, ese paciente se muere en los 3 años siguientes. Pero si nosotros le reemplazamos la válvula aórtica, ese paciente sigue viviendo con la misma curva que tenía al principio de la enfermedad. Continúa la curva así, no varía. Pero tenemos que reemplazar acá cuando la estenosis aórtica es severa y cuando hay síntomas. O sea, en síntesis no hay tutía, ¿verdad? Este paciente con estenosis aórtica grave que empieza a tener síntomas, no podés darle mucha vuelta. Tenés que operarle, tenés que cambiarle la válvula. ¿Ahí está? ¿Se entendió el concepto? Hola. Profe. Sí, profe. Entonces, cuando hay síntomas, cuando hay angina, síncope o disnea, o las tres juntas, ese es el momento de reemplazar la válvula. Este cuadro es muy... Sí. Una consulta, ¿qué significa síncope? Síncope es la pérdida de la conciencia momentánea, ¿verdad? ¡Puc! Se cae el paciente y se recupera sin nada, o sea, ¡puc! Se despierta de vuelta otra vez. Eso es el síncope. Y se produce por una disminución brusca de oxígeno en el cerebro, ¿verdad? Que generalmente es por falta de irrigación cerebral brusca, que puede ser por arritmia, puede ser por problemas a nivel de la carótida o puede ser por una estenosis aórtica. Eso es el síncope. Gracias. Profe, yo tengo otra consulta. Sí. ¿Siempre tienen que aparecer los tres síntomas? O sea, ¿tiene que estar la triada para poder diagnosticar? No siempre, no. Empieza dolor de pecho, empieza el síncope o empieza la insuficiencia cardíaca. Cualquiera de los tres, de acuerdo a la actividad del paciente, porque fíjense que va a empezar con el ejercicio, con el esfuerzo primero, y después va a ser en reposo ya, ¿verdad? Pero cualquiera de los tres. Por eso es que acá otra vez hay una diferenciación, o sea que Bramwell, ¿verdad? Hizo una diferenciación otra vez. Con insuficiencia, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, no dura más de 1 año. Si tiene síncope, no dura más de 2 años. Y si tiene dolor de pecho, no dura más de 3 años. En realidad, otra vez, él acorta más todavía. Nosotros, o sea, en realidad es 3 años. En los próximos 3 años, ese paciente, si no se hace algo por su válvula, se muere. Pero otra vez hay una diferenciación. Es peor una insuficiencia cardíaca que una angina. ¿Está? Ya, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna manera de saber antes de que sea grave? Claro. O sea, el tema el paciente cuando, o sea, hay controles que hay que hacer regularmente, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre tenemos que hacer es examinar al paciente, ¿verdad? Como les dije, esta valvulopatía se ausculta. O sea, el soplo se ausculta el soplo. O sea, no hay... Entonces, vos auscultás un soplo, por más que no seas ducho, o seas un clínico, o a lo mejor sos un ginecólogo, pero vos auscultás un soplo, pedirle una ecocardio si no entendés, ¿verdad? No importa que no diferencies, ¿verdad? O sea, hoy en día creo que es historia de la medicina, ¿verdad? Diagnosticar un soplo. O sea, tenemos que, como clínico, como cardiólogo, yo tengo que diagnosticar que este es un soplo aórtico, que este es un soplo mitral, que este es un soplo de estenosis aórtica, insuficiencia mitral, ¿verdad? Pero hoy el estetoscopio se cambió por la ecocardio prácticamente, ¿verdad? Yo escucho un soplo, le pido un ecocardio y le mando al cardiólogo después, pero ya tiene que llamar, sí, pero para eso hay que examinar al paciente, para eso hay que escucharle al paciente, ¿verdad? Si no llegamos tarde, si no llegamos cuando ya tiene síntomas, 25 años o más, 25 años le estuvo con su estenosis aórtica. Y probablemente si nosotros le agarramos aquí y sea el paciente es fumador, o el paciente es hipertenso, el paciente tiene dislipidemia, tratamos eso y probablemente prolongamos la necesidad de operarle o nunca le operemos, ¿verdad? Pero tiene que ser temprano, tiene que ser por aquí. ¿Entienden? Es importante, sí. Claro que sí. Antes tenemos que diagnosticar, no aquí. Una vez que diagnosticamos acá ya hay un solo camino, el reemplazo de la válvula aórtica. ¿Está? Bueno, Profe, sí. perdón por interrumpir. ¿El reemplazo de la válvula
¿Cómo se hace? O sea, ¿con qué material es? Les voy a mostrar después, o sea, al terminar esta parte les muestro algo de cómo se hace. Es espectacular, ¿verdad? Eh, bueno, pero antes vamos a ir un poquito por la clínica todavía. O sea, la exploración física, ¿qué más podemos encontrar? Tenemos un pulso lento, pequeño y lento, ¿verdad? Eso se llama pulso parvus et tardus, ¿verdad? Pulso pequeño y lento, es la característica. Al palpar el pulso, entonces apenas se palpa y tarda, ¿verdad? Y el otro, ¿por qué? Porque la cantidad de sangre que llega, que sale del ventrículo es pequeña porque hay una estenosis, ¿verdad? Entonces, a medida que sea peor la estenosis, va a ser más pequeño y lento el, el, el pulso, ¿verdad? Y a la auscultación, como dijimos, hay un soplo sistólico, un soplo mesosistólico, que es este, ¿verdad? ¿Verdad? Que está en la sístole. Y, por supuesto, cuando es muy severo, les decía que había un frémito, que era como el ronroneo del gato, que se palpa. ¿No? Frémito y soplo sistólico. Esa es la exploración física. Cuando la estenosis aórtica es moderada, el soplo todavía no es tan intenso. Entonces se escucha. Y cuando el soplo, o cuando la estenosis aórtica es severa, el soplo es más fuerte, ¿verdad? Y parece como que fuerza su salida. Acá y acá. ¿No? O sea que es. Pero o sea, así se ausculta. Es interesante cuando vean en semiología y vean un paciente con estenosis aórtica. Es, es interesante porque el soplo de más fácil auscultación. Y bueno, eso les puedo mostrar y decir, ¿verdad? Pero solamente escuchando después van a poder apreciar la semiología de esta patología, de esta enfermedad. Después tenemos, después de la clínica tenemos el electrocardiograma. ¿Qué vemos en el electrocardiograma? Una hipertrofia importante del ventrículo izquierdo. ¿Dónde vemos nosotros esa hipertrofia? Vemos en las precordiales, ¿verdad? En las precordiales. Aquí vemos entonces, se suman las S en B1, ¿verdad? Esta es la S que tiene acá. 5, 10, 15, 20. Y las R en B5. Acá tienen 5, 10, 15, 20, 25. Entonces 45 tiene, ¿verdad? Cuando está por encima de 30, eso se llama criterio de Sokolov, ¿verdad? Entonces, los criterios de Sokolov hablan de un agrandamiento de la pared del ventrículo izquierdo. En realidad, los criterios de Sokolov no discriminan si es una hipertrofia, o sea, un engrosamiento de la pared, o una dilatación del ventrículo. O sea, en la imagen, eso ya no discrimina el electro, pero nos sirve de orientación que esto está hipertrofiado. Y esa hipertrofia, ¿verdad? ¿Qué hace? Que la irrigación sea menor, porque no, o sea, aumenta el grosor de las paredes, aumenta la masa muscular, pero no aumentan las coronarias. Las coronarias son dos igual, ¿verdad? Entonces hay un déficit de irrigación. Y eso se traduce en estas T negativas, como una isquemia. O sea, está en isquemia. ¿Por qué? Porque por un aumento de la demanda, por un aumento de zonas de irrigación, por un aumento de la musculatura. Entonces hay un aumento de demanda que no puede ser llenada, esa demanda, por las coronarias que no aumentan. Aumentan el músculo, pero no las coronarias. Entonces hay una isquemia, unas T negativas en las precordiales. Entonces agrandamiento de cavidades, ¿verdad? Por el electrocardiograma, en realidad es hipertrofia de cavidades y una isquemia secundaria por aumento en la demanda. Esas son las imágenes en el electrocardiograma. Con el tiempo también pueden haber aumento en la aurícula y eso da una fibrilación auricular y otras cosas. Pero esta es más o menos el electrocardiograma típico de la estenosis aórtica. O sea, tiene una traducción aparte de la clínica, en el electrocardiograma. En la radiografía del tórax no hay un aumento de la silueta cardíaca, pero sí hay un aumento a nivel de las arterias pulmonares, sobre todo la del lado derecho. No hay aumento, o sea que el tamaño del corazón no aumenta. Esto es lo que vemos. O sea, la radiología no nos aporta gran cosa.
Tenemos que tener bastante fino, tenemos que ser para encontrar este tipo de alteración. Pero no hay agrandamiento del corazón. ¿Por qué? Porque hay un agrandamiento de la pared del ventrículo. Y una Doctor, perdón que le interrumpa, pero entonces sería una hipertrofia concéntrica, ¿verdad? Claro, una hipertrofia concéntrica, hay un agrandamiento de las paredes, pero una disminución inclusive de la cavidad del ventrículo. O sea, hay es como la hipertensión arterial, ¿verdad? Porque la obstrucción está al inicio de la aorta, ¿verdad? En la válvula, entonces el corazón se contrae y se pone más grueso y no hay aumento de la cavidad en sí. Entonces no hay un aumento de la silueta cardíaca. Después tenemos el ecocardiograma, que nos muestra las paredes que están engrosadas, la calcificación de las válvulas. Acá se ve un poquito. Esta es la válvula, esta es una válvula normal y esta es la válvula calcificada. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿verdad? El chorro, el gradiente, el área valvular. O sea que hay mucho, el ecocardio nos da prácticamente todos los datos y sobre todo nos da dónde estamos parados y el pronóstico, y de acuerdo a eso, después el cirujano va a decidir qué va a hacer. Si ya le va a operar, si no le va a operar, todo. Bueno, con los años, este es un gráfico interesante de cirugía en la Clínica Mayo, ¿verdad? Donde muestra con los años cómo fue cambiando la estenosis aórtica, que en el 65, ¿verdad? Fue aumentando en forma exponencial hasta el 2000, y la insuficiencia aórtica se mantuvo, y la estenosis aórtica, insuficiencia aórtica se veía en los cuadros reumáticos, iba disminuyendo más. O sea, que interesante, cómo va cambiando. ¿Y esto por qué? Por el aumento de la edad de la población, principalmente. Y acá vemos, o sea, causas de estenosis aórtica, ¿verdad? La postinflamatoria, que es la reumática, cómo fue cayendo, desde el 75 fue cayendo brutalmente. La bicúspide también disminuyó, la congénita, y la degenerativa o senil, cómo fue aumentando exponencialmente. O sea, para que, como ven, el espectro de la valvulopatía, cómo fue cambiando con los años. El cateterismo, entonces, nos muestra, nos sirve para ver el gradiente, calcular el gradiente. Coste que hoy en día no hace falta ser tan agresivo, ¿verdad? El cateterismo usamos para ver si no hay una isquemia asociada o algún otro problema, ¿verdad? Por la edad del paciente, lógicamente, si tiene 70 años, el paciente 80 años, probablemente tenga también lesiones valvulares. Y si tiene factores de riesgo y tiene estenosis aórtica, lo más probable también que tenga lesiones a nivel de las coronarias. Y este es el gradiente. Eso es lo que se mide con el cateterismo. Entonces el diagnóstico por la clínica y la ecocardiografía es de lenta evolución, y una vez que aparezcan los síntomas, el deterioro ya es importante, la muerte está cerca y la opción es el reemplazo de la válvula aórtica. Acá justamente es lo que le había dado. Este es un cuadro de la Clínica Mayo justamente también. La supervivencia, si hay angina, 5 años, si hay síncope, 2 a 3 años, y si hay insuficiencia cardíaca, 1 a 2 años. Tratamiento, sustitución a la válvula. Bueno, acá está lo que él les había, o sea, lo que le decía, el tipo de válvulas que se usa, ¿verdad? Hoy en día se usan dos tipos de válvulas. Las humanas, las válvulas biológicas. Pueden ser biológicas o pueden ser mecánicas o metálicas. Las biológicas pueden ser humanas o animales. Las biológicas, las humanas son muy recientes, ¿verdad? Tienen unos 15 años de que se empezó a usar. Son las que más duran, ¿verdad? Son las que más duran, pero por supuesto, es como un trasplante, entonces no es que se la obtienen fácilmente, ¿verdad? Y hay, en Argentina hay un centro, creo que el Centro Cardiovascular de Buenos Aires es la que produce bioprótesis crioconservados. Frescos se usó al principio, ¿verdad? Pero hoy en día son crioconservados.
son las que más duran porque son humanas. Y los animales que pueden ser de dos tipos, seno implante, que son que es reemplazar directamente la válvula porcina, y la bioprótesis que se hace a partir del pericardio porcino. En, yo estuve en el 94, 95 en la Fundación Favaloro, y ahí hacían, o sea, estaban investigando los seno implantes con válvula porcina. Y sacaban las válvulas del chanchito y después nosotros comíamos el chanchito. Las prótesis metálicas pueden ser las de primera generación. Esta era la más utilizada en los años 60, 70. Era que tienen es una bola se llama, una pelotita y una canasta. Era por presión, entonces, la mitad se coloca. A ver. Por presión entra sangre al ventrículo, llena el ventrículo, aumenta la presión ahí y ¡pop! Por presión cierra otra vez. Y así sucesivamente. ¿Verdad? Se llama Star Edward. ¿Verdad? Y yo creo que he visto la última, ya por el 2000, por ahí, un recambio valvular, ¿verdad? La Star Edward. Después esta otra que es monodisco tenía problemas que se rompía este pivot, se rompía el pivot y iba la válvula, se metía en el ventrículo izquierdo, habría que operar. Y hoy en día, la de segunda generación, yo creo que ustedes ya no conocen los carburadores de los vehículos, porque ahora ya los carburadores no, los vehículos no tienen carburadores, ¿verdad? Que mezclaban oxígeno con combustible para la explosión del motor, ¿verdad? Ya no viene, pero tenía más o menos esta característica, o sea, dos válvulas que se abrían y cerraban así, ¿no? Profe, Sí, el que es de animal no tiene mucha probabilidad de rechazo. no tiene ninguna probabilidad de rechazo. No rechaza, no hay rechazo. Lo que sí es la duración, o sea, esas válvulas duran 5 a 10 años máximo, ¿verdad? Entonces, no se usaban prácticamente, o sea, de dos tipos era la bioprótesis. Ahora, el seno implante sí, el seno implante dura más. O sea, hasta hace 10 años atrás, 15 años atrás, las biológicas duraban poco, entonces nosotros usábamos casi, en todos los casos usábamos las mecánicas, excepto en los pacientes muy ancianos. Pero hoy en día las válvulas biológicas se mejoraron mucho y duran más tiempo, duran 15 o 20 años. Entonces siempre es preferible una válvula biológica. Y sobre todo en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque con la válvula mecánica se le tiene que anticoagular de por vida al paciente. Entonces, ¿qué se hacían? Se le ponía la biología a mujeres jóvenes que no necesitan anticoagularles, se pueden embarazar, tener hijos sin problema, y después con los años, en 15 años, 20 años, se les reemplaza por una mecánica, cuando pase ya la edad fértil de embarazarse. Y por supuesto, de acuerdo a la gravedad de su valvulopatía y todo eso, nosotros recomendamos no te embaraces, ¿verdad? Eso dependía mucho, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Bueno. Esta es lo más nuevo, lo actual, ¿verdad? Es la colocación de la válvula por cateterismo, ¿verdad? La válvula va metido en un tubo y que se introduce por el catéter, llega hasta el corazón, hasta la válvula, y una vez que esté ahí, se libera la prótesis y es autoexpandible. Esta es la válvula expandida, ¿m? Tiene como una malla y ahí se ve la válvula. Entonces se introduce por la aorta, ¿verdad? Se infla un globo, se dilata la válvula y después la válvula que está metida en este tubo se autoexpande en el lugar, ¿m? Y queda ahí la válvula funcionando. Interesante es Al principio, por supuesto, hay complicaciones y al principio habían muchas complicaciones en la colocación, porque tiene que estar bien ubicado, porque si llevamos un poquito más arriba, cerramos los senos aórticos y el ostión de las coronarias e infartamos al paciente. O sea que tiene que estar bien colocada. Estas son las válvulas más modernas ahora. Es una válvula biológica realmente en una malla. Esta malla viene cerrada
dentro del catéter y una vez que esté en la válvula, ¡boc!, se abren, se autoexpanden. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, entonces las personas que reciben estas válvulas después tienen una calidad de vida igual o igual, no hay igual. complicaciones y eso. No, 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 no. Las complicaciones en el momento de la colocación de la válvula, pero por más que tengan complicaciones, la introducción por cateterismo, son mucho menores de abrir el pecho y cambiar la válvula y reemplazar la válvula, ¿verdad? Que sí tienen muchísimas más complicaciones, más todavía en personas ancianas, que tienen que entrar en circulación extracorpórea, se les para el corazón, si tarda más de 60 minutos, empiezan a haber daños cerebrales, o sea que es complicado, ¿verdad? O sea, una cirugía cada vez se opera menos y cada vez se usa más el catéter, ¿verdad? Ahora, los costos son, estos están, las buenas están por los 300 millones y las más baratas están por los 150 millones y un reemplazo de la válvula está por los 50 millones. O sea que estamos hablando de mucho dinero, de 300 millones, ¿verdad? Y eso no. O sea, creo que acá en el San Jorge es que colocan, ¿verdad? Y hay una fundación que es la que colocan también, ¿verdad? Pero si va a ser en privado, es 300 millones o 150 millones. Y no cubren, generalmente no cubren los seguros, es mucho dinero, ¿verdad? Pero es una opción y van a ir a barato. De hecho, se está abaratando con los años, van apareciendo nuevas válvulas más baratas, qué sé yo, eran más de la misma calidad, por supuesto. Pero es una opción interesante, o sea, para un abuelito de 90 años que, que está lúcido, que está todavía bien, o menos a lo mejor 65 años, ¿verdad? Es una opción interesante. Profe, No exenta de complicaciones, ¿verdad? Tampoco que es fácil, ¿verdad? Ahora, los congresos en los últimos 10 años, la mitad de los congresos se hablan de estas válvulas. Antes las valvulopatías prácticamente era un tema que no se hablaba, no se discutían en congresos. Los congresos eran medicación para cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, diabetes, cardiopatía, era stent, ¿verdad? Pero válvulas no se hablaba, pero hace 10, 15 años o sea, es un tema central en todos los congresos. ¿Ya? Las complicaciones, las mejores válvulas, o sea, es interesante. ¿Alguna pregunta? profe, te quería preguntar algo más. Sí. Y esto, o sea, el paciente puede hacerse más de una vez esto si es que de repente necesita otra vez o no hay casos así. Y mira, generalmente son pacientes ya muy viejitos, ¿verdad? Eh, se- yo creo que se debería, yo no, aparte son nuevos, ¿verdad? O sea, esto tiene 15 años, ¿verdad? Todavía no hay reportes grandes de reemplazos de válvulas mecánicas como sí tenemos en las válvulas mecánicas, las comisarotomías, eso que se hacían antes, pero esto es muy nuevo. Yo no tengo datos, no hay datos todavía así. Pero probablemente se debe poder cambiar, pero yo creo que ya a cielo abierto, ¿verdad? Abriendo el pecho. Gracias, profe. Ok. Profe, una pregunta. Entonces, ¿qué tipo de válvula tiene más probabilidad de rechazo o ninguna luego tiene una probabilidad alta de rechazo? De rechazo, así como un tejido, no hay probabilidad de rechazo. No hay rechazo inmunológico. No hay rechazo inmunológico. Ahora, ¿qué dura más? La mecánica, ¿verdad? Pero se necesita anticoagulación de por vida, ¿verdad? Y hoy las biológicas también duran mucho, mucho tiempo. ¿Verdad? Ahora, si vos me decís, ¿qué válvula, profe, querés que se te ponga cuando te empiece tu estenosis aórtica? La por vía femoral, la valvuloplastia, estas nuevas, sin cirugía. Las complicaciones son mucho menores. Claro, otro tema es en manos entrenadas, ¿verdad? O sea, no cualquiera, o sea, necesita porque por supuesto al principio el que coloca puede
puede cerrar las coronarias, puede romperse, doblarse, o sea, tiene que ser gente entrenada, no cualquiera. ¿Otra pregunta? Entonces, esta es la valvulopatía más frecuente, la estenosis aórtica. Vamos a entrar en otra, la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que pasa? No se cierran las válvulas. Entonces hay un fallo en el cierre de las válvulas aórticas. Entonces hay o sea, va sangre a la aorta, no se cierra la válvula y vuelve a entrar sangre en el ventrículo. O sea, el ventrículo se contrae, va sangre a la aorta, no se cierra la válvula y vuelve la sangre al ventrículo. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Se acuerdan que en la estenosis aórtica hay una sobrecarga de presión? Porque el corazón tenía que ir contra la válvula aórtica, ¿verdad? Para mandar la cantidad de sangre que necesita el organismo. Pero acá no hay una obstrucción. Acá va toda la sangre, pero vuelve otra vez gran parte de esa sangre. Entonces hay una sobrecarga de volumen. ¿En dónde? En diástole. En sístole sale la sangre y en diástole vuelve a entrar, aparte que entra por la mitral, entra por la aórtica. Entonces hay una sobrecarga de volumen. ¿Y qué es lo que va a producir esto? Un agrandamiento del ventrículo izquierdo. O sea, fisiopatológicamente es totalmente diferente, pero van a otro comportamiento totalmente diferente. ¿Qué es la insuficiencia aórtica? Entonces es una incompetencia en la válvula, una falla de cierre y, por supuesto, un aumento del volumen diastólico. El otro era un aumento de la presión diastólica, que es un aumento del volumen diastólico. Bueno, dentro de la insuficiencia aórtica tenemos que distinguir bien dos tipos. La insuficiencia aórtica aguda y la insuficiencia aórtica crónica. La insuficiencia aórtica crónica, vemos, la más frecuente es la reumática, la sifilitis, producida por la sífilis terciaria, que produce una dilatación del anillo, por una ectasia del anillo en la hipertensión arterial crónica, donde se dilata el anillo. La artritis reumatoidea puede producir una insuficiencia aórtica. La arteritis obliterante, los trastornos del tejido conectivo, por ejemplo, el síndrome de Marfan, ¿verdad? Donde hay una alteración del tejido conectivo, cardiopatías congénitas y arteritis, espondilitis anquilosante, espondilitis Ritter, lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Otras enfermedades, ¿verdad? Que producen una alteración en la vasa vasorum de la aorta, y eso hace que se dilate la aorta, la base de la aorta. Profe, ¿qué es Sí. ectasia del anillo? Ectasia del anillo es cuando o sea, el anillo es lo que rodea la válvula, ¿verdad? Cuando hay en esa zona un aumento del volumen que dilata la primera porción de la aorta, la salida, el tracto de salida de la aorta, eso se le llama ectasia del anillo. Entonces, la ectasia del anillo hace que se dilate el anillo. Todo esto, realmente, la reumática, la sífilis, la arteritis, alteran la vasa vasorum y también producen finalmente lo que produce una ectasia del anillo, porque ¿qué es lo que hacen? Que la aorta, o sea, la parte muscular, la parte muscular de la aorta deje de funcionar, deje de contraerse y se va dilatando por un daño de la irrigación a ese nivel. La etiología puede ser aguda, ¿verdad? Aguda tenemos la endocarditis. ¿Qué se produce en la endocarditis? Se produce una destrucción de la válvula. Entonces es una insuficiencia aórtica aguda. La fiebre reumática también puede producir una destrucción de la válvula y producir una insuficiencia aórtica aguda. Puede producir rotura por traumatismo, ¿verdad? O por disección aórtica. La disección aórtica, que puede ser, o sea, generalmente la de tipo 1 de Debacke, era la dilatación de la disección en la primera porción de la aorta, en la disección torácica. Entonces, endocarditis, fiebre reumática, rotura, traumatismo, disección aórtica, todo esto producen una insuficiencia aórtica aguda
que es dramática, ¿verdad? O sea, si uno no actúa pronto, el paciente se muere, ¿verdad? O sea, no, tiene que ser rápido, tanto la endocarditis, lo que yo he visto más endocarditis y disección. Y el Marfan también puede dar una insuficiencia aórtica aguda, ¿verdad? Por disección de la aorta. El Marfan es una causa también de disección de aorta. La fisiopatología, entonces hay una sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo que produce una dilatación del ventrículo izquierdo, depresión de la contractilidad y los síntomas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser los síntomas más frecuentes? La insuficiencia cardíaca, el síntoma de insuficiencia cardíaca, que es la disnea. Bueno, esto es más o menos más el esquema. Entonces, acá para mostrar entonces en una insuficiencia aórtica aguda, ahí se contrae el ventrículo, va la sangre a la aorta, no se cierra bien la válvula, vuelve todo, entonces aumento de presión importante, ¿verdad? Eso hace que haya un aumento de presión también en la aurícula y haya una congestión pulmonar, un edema pulmonar rápido. O sea que la insuficiencia aórtica aguda da síntomas rápidos. En cambio, la crónica, ¿verdad? Hay un aumento de presión, pero es menor. Lo que hay es un aumento del volumen, entonces se dilata el ventrículo, ¿verdad? Hay un aumento de la aurícula, pero generalmente estos pacientes no entran en el edema agudo pulmón. Esa es la diferencia. Acá hay que actuar rápido. Acá no hay tutía. Y acá, bueno, o sea que hay que ver cuándo operamos. Los síntomas, palpitaciones, el pulso prominente, ¿verdad? Dolor precordial también, atípico, ¿verdad? O sea que 3 cosas. Palpitaciones, el pulso prominente. ¿Se acuerdan que el otro era parvus et tardus, ¿verdad? O sea que era pequeño el pulso, ¿verdad? Acá el pulso es prominente, se oculta bien. ¿Por qué? ¿Por qué hay un pulso prominente? Porque hay una diferencia de presión importante. O sea, ¿por qué? Porque el ventrículo se contrae, ¿verdad? Presión sistólica puede ser importante inclusive, pues de 14, 15, 140, 150. Pero en la diástole, vuelve toda la sangre otra vez, entonces la presión disminuye mucho, ¿verdad? Entonces hay una diferencia de presión muy importante, entonces por eso la pulsación es prominente, o sea que saltón, pulso saltón. Ahí está, el pulso saltón, que se llama Corrigan, pulso de Corrigan. La tensión arterial diastólica es menos de 70, inclusive llega a 0. O sea, uno toma la presión y le toma 13, después oculta en 6 y después ya oculta hasta 0, oculta, ¿verdad? Entonces, tensión arterial diastólica baja. Signo de Muset, que se llama signo salutatorio de Muset, en el que hay un movimiento de la cabeza como que está saludando, como un japonés que está saludando constantemente, ¿verdad? Entonces ven una insuficiencia aórtica. Signo de Müller, que es, uno mira la úvula, ¿verdad? Y ve que la úvula late, ¿verdad? Eso se llama signo de Müller. El signo de Quincke, que también uno ve en el lecho capilar, ¿verdad? Que se llena, o sea, como que late el capilar, ¿verdad? Y el maniobra de que se hace en el pulso y el latido de punta desplazado. O sea, el corazón, uno lo palpa y lo ausculta hacia afuera del... ¿Y qué tipo de soplo tenemos? Tenemos un soplo diastólico, ¿verdad? El otro teníamos un soplo, ¿se acuerdan? El soplo sistólico era en diamante, ¿verdad? Y acá es un soplo diastólico, que toma toda la diástole, es holodiastólico. Es fácil también de auscultar. Se ausculta en el foco aórtico. Y en el foco mitral auscultamos otro soplo, que es el soplo de Austin-Flint, que se produce por una vibración de la válvula mitral cuando entra de golpe la sangre en diástole de la aorta. O sea, normalmente en diástole se abre la mitral y entra sangre de la mitral, que choca contra la sangre que viene de la aorta, y eso hace que vibre la válvula, y eso se ausculta como un soplo que es diastólico también más fuerte al principio de la diástole, que se llama soplo de Austin-Flint. O sea, dos tipos de soplos diastólicos. Soplo holodiastólico, toda la diástole, y soplo protometodiastólico, que es
más cercano al segundo ruido cardíaco, el Austin Spring. Eso van a ver bien en semiología, pero es importante que sepan. En el electrocardiograma también hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo que no podemos diferenciar de la estenosis aórtica y un descenso del ST. La radiografía de tórax sí vemos una cardiomegalia y una dilatación de la raíz aórtica. Acá vemos, ¿ven? También vemos una dilatación importante, la suma de las S en D2 con la suma de las R en B5, pero los criterios Sokolov muy aumentados. Y vemos un infranivel del ST por sobrecarga, infranivel del ST. En la estenosis veíamos una T negativa, acá vemos un infranivel del ST. Y acá sí la silueta cardíaca está aumentada en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de volumen que hace que el ventrículo se dilate. Entonces tenemos un corazón agrandado. El ecocardio es el dato más importante, el método auxiliar más importante en todas las valvulopatías. Nos da una información anatómica, las dimensiones de la aorta, el tamaño del chorro, el aleteo de la válvula mitral, el fluttering, ¿verdad? Y si hay algunos signos de disección. Y el cateterismo también nos informa de otros datos. Esto sería la ecocardio, Doppler. Ahí cómo está dilatado el ventrículo. Esta es la aurícula, esta es la aorta, esta es la estenosis. Esta es la resonancia magnética, cada vez se está usando más en cardiología. Nos sirve para ver la válvula, solo que es un método caro, un método no dinámico, porque tiene que verse el paciente quieto, ¿verdad? No es como la ecocardio. Y el tratamiento es más, ¿cómo les voy a decir? Es más lento la progresión, excepto cuando es aguda, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es profilaxis contra la endocarditis. ¿Qué es la profilaxis contra la endocarditis? Se vio que los gérmenes que se encuentran en la boca, sobre todo los que causan la caries, que están normalmente en la boca, el Streptococcus viridans tiene mucha preferencia por las válvulas. Entonces, cuando hay un trastorno en la válvula, si nosotros hacemos alguna maniobra ontológica o tenemos diente cariado o dientes en muy mal estado, esos gérmenes pasan a la sangre y van y se quedan, y van y infectan la válvula. Eso es lo que se llama endocarditis, la infección de la válvula. Entonces, cuando vamos a hacer en un paciente que tiene una insuficiencia aórtica, una estenosis aórtica, una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, cualquier tipo de valvulopatía, tenemos que hacer profilaxis de la endocarditis. Cuando ese paciente va a ir al odontólogo, ¿verdad? Cuando va a ir al odontólogo se va a hacer una extracción de un diente o el tratamiento de una caries. ¿Y qué es lo que se le da? Se le da un antibiótico una hora antes del procedimiento, ¿verdad? Y con eso impedimos que se produzca una endocarditis. ¿Alguna pregunta aquí sobre profilaxis? ¿No? Después, por supuesto, vasodilatadores, IECA. Y cuando la decisión de la cirugía es más difícil en la insuficiencia aórtica que en la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica era sencillo. La estenosis aórtica severa, menos de 1 centímetro, con síntomas. Cirugía. ¿Verdad? Pero acá es... ¿cuál es la indicación quirúrgica? Cuando hay síntomas, cuando hay insuficiencia cardíaca. Si no hay síntomas todavía, cuando la fracción de eyección está en menos del 50%, cuando el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo está más de 55, cuando el paciente tiene una capacidad funcional aeróbica reducida, o cuando la raíz aórtica, que normalmente tiene que medir 40, mide más de 55, y por supuesto, cuando hay insuficiencia aórtica aguda, es una urgencia, no hay que esperar nada. Entonces los datos prácticamente nos da la ecocardio. ¿Alguna pregunta de insuficiencia aórtica? Hola. ¿Me escuchan? Todo claro, Sí, doctor. pero no. Parecía que se me durmieron, no se fueron todos.
¿Está? ¿Está claro? ¿Eh? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, no tienen preguntas, así no se aburren tanto. Bueno, Profe, yo a tengo ver. una pregunta. Si tenéis insuficiencia aórtica aguda, entonces, ¿qué tenés que hacer? Porque es Y urgente. cuando tenéis insuficiencia aórtica aguda, ¿verdad? Generalmente ese paciente va a estar en edema de pulmón, es un paciente para terapia, y eso hay que plantear rápidamente, ¿verdad? El reemplazo valvular de urgencia, ¿no? Porque si no se muere, ¿verdad? En los casos de disección aórtica se cambia la válvula y se cambia la primera porción de la aorta, se llama tubo valvulado. En casi todos los casos se hace eso, en la disección, en la dilatación por sífilis, ¿verdad? En el lupus, ¿verdad? O sea, ahora, en la insuficiencia aórtica reumática, difícilmente se produce una ruptura de válvula, como se produce en la insuficiencia mitral, por ejemplo. O sea, difícilmente se rompa la válvula aórtica. Generalmente es un problema del anillo, de la primera porción de la aorta, en los pacientes con insuficiencia aórtica aguda. Es una urgencia y es quirúrgico generalmente. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Referente a la bacteria que dijiste que está en los dientes, ¿eso es, o sea, todos tenemos o normalmente los que están Todos más tenemos, comprometidos? todos tenemos. Es el Streptococcus viridans. Es el Streptococcus viridans que está en la boca. Todos tenemos. Por eso es que tenemos que tener, o sea, una razón más por el cual tenemos que tener los dientes sanos. Y si tenemos un problema valvular, con más razón todavía, ¿verdad? O sea, es absolutamente indispensable. Y si no hay problema valvular, eh, igual se debería cuidar, digamos, porque puede causar, ¿verdad? Sí, sí. Solo que generalmente, o sea, la endocarditis se produce cuando hay un daño valvular. Casi nunca se produce en una válvula totalmente sana, ¿no? Es muy difícil. Ahora, en otras situaciones sí. Hoy en día, toda la medicina es muy invasiva, ¿verdad? Se utiliza, o sea, hay pacientes cada vez más graves que salen bien, cada vez pacientes más graves que están en terapia varios días, en quienes se les hace vía central, traqueostomía, ¿verdad? Un montón de procedimientos que hacen que haya bacteriemia, ¿verdad? Que haya gérmenes circulando en el torrente sanguíneo y que producen endocarditis. Hoy en día, o sea, la endocarditis por Streptococcus viridans, ¿verdad? Que es lo más frecuente, es una endocarditis subaguda. O sea, no es una cosa, no es algo agudo, sino que se va presentando en el tiempo. Y por el cual hay toda una clasificación hoy de diagnóstico de la endocarditis, que son los criterios de Duke, ¿verdad? Porque es difícil diagnóstico. Pero hoy en día no es la endocarditis más frecuente la producida por el Streptococcus viridans, y no es la subaguda, sino que es la aguda en pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que están internados en terapia, en pacientes que... Entonces, cuando un paciente que está en terapia y de repente hace fiebre de golpe y hay bacteriemia, siempre hay que pensar en endocarditis, que generalmente son gérmenes mucho más agresivos, que es por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que destruye rápidamente las válvulas. O sea, hoy en día no es ya culpa de la mala higiene bucal y del y de la falta de profilaxis en los pacientes que van a un tratamiento odontológico, la causa más frecuente de endocarditis, sino que hoy es en aquellos pacientes que se hacen muchas maniobras, que están mucho tiempo internados, que se hacen vías centrales, que se ponen catéteres de aquí a allá, ¿verdad? Los pacientes de terapia intensiva. Esos son las causas más frecuentes de endocarditis, o pacientes que están en diálisis, ¿verdad? Entonces cambia, así como cambió el tipo de valvulopatía, también cambia el tipo de endocarditis que vemos hoy en día. Y son las agudas las más frecuentes. ¿Te respondí a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a ir rápidamente en valvulopatías más
más raras, que son la tricúspide, ¿verdad? Vamos a ver la insuficiencia tricúspide. La causa más frecuente es la hipertensión pulmonar, que puede ser por estenosis mitral, embolia pulmonar o cardiopatía isquémica. Las inflamatorias, que es la endocarditis. La endocarditis es la insuficiencia de la válvula tricuspidia, cada vez más frecuente, y es justamente por lo que les había dicho, era por las vías centrales y todo eso. Y se ve mucho en los drogadictos que usan, que se inyectan, ¿verdad? Se inyecta cualquier cosa y ustedes saben que con ningún tipo de higiene, de cuidado, ¿verdad? Usan jeringas usadas, contaminadas. Entonces, vemos muchos en drogadictos, hablando carditis, vemos muchos en drogadictos que usan drogas y que se inyectan, ¿verdad? También en la fiebre reumática, después una anomalía congénita, que es la anomalía de Einstein, donde la válvula ¿cómo se llama? Se implanta más abajo de lo que tiene que ser. Entonces hay un agrandamiento importante de la aurícula derecha, un agrandamiento del anillo y una insuficiencia tricúspide importante. Puede ser por traumatismo y por tumores carcinoides también. Insuficiencia tricúspide. El diagnóstico: insuficiencia cardíaca derecha. O sea, el paciente se hematiza, o sea, el paciente no tiene signos de insuficiencia cardíaca izquierda. El paciente no tiene disnea, el paciente no tiene tos, el paciente tiene edema de miembros, tiene ascitis, tiene hepatomegalia, ¿verdad? O sea, que tiene más características, o sea, insuficiencia cardíaca del lado derecho. En el electrocardiograma vamos a ver un crecimiento de la aurícula derecha. ¿Cómo vemos eso? Por las ondas P, ¿verdad? Las ondas P picudas, ¿verdad? Crecimiento, que nos da crecimiento de la aurícula derecha. Y arritmias como la fibrilación auricular. La radiografía de tórax, una cardiomegalia importante, sobre todo del lado derecho, y el crecimiento sobre todo de la aurícula derecha. Esta es una imagen de insuficiencia tricúspide, donde ven que este es el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Que está desplazado hacia la izquierda, ¿eh? Desplazado. Ven, la forma es característica normal prácticamente del ventrículo izquierdo, se desplaza hacia ahí. Y todo esto es la aurícula derecha. Todo esto es. Entonces ven la anomalía de Einstein por insuficiencia tricúspide. En la ecocardio, movimiento paradójico septal, crecimiento de la aurícula derecha, chorro de regurgitación, dilatación de las venas intrahepáticas, función del ventrículo derecho alterado. Y acá ven ustedes la insuficiencia. Este es el ventrículo derecho, la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Y acá ven la regurgitación, el Doppler. Acá se ve más todavía. La misma cosa. Ventrículo derecho, aurícula derecha. Y está la insuficiencia. El chorro, cuando va hacia adelante, es rojo, cuando retrocede, amarillo, azul. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca, entre ellos los diuréticos. Y acá tiene que ser rápido también el tratamiento quirúrgico. Se hace una plastia de la tricuspide, que se sutura la tricuspide, o sea, se achica la válvula. Y el recambio valvular. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿por qué cambio de color en la imagen que mostraste, la penúltima? Ese es el Doppler. Ese es un Doppler color, se llama, ¿verdad? La sangre cuando va hacia adelante es roja y cuando retrocede es verde o azul. Eso te da, o sea, hacia dónde va el chorro, porque normalmente vos no ves, pues. En una eco normal vos no ves hacia dónde va la sangre. Y el Doppler color te permite ver hacia dónde va a circular. O sea, cuando hay una insuficiencia, por supuesto, va a retroceder. Cuando hay una estenosis, va hacia adelante, pero va a ser rojo, ¿verdad? O sea, es un método de diagnóstico. Ya, gracias, profe. Bueno, ahora vamos a ver un poquito las valvulopatías mitrales. Aquí justamente está bien, este es un reemplazo de la válvula mitral. Esta es la aurícula, ahí está la zona donde va a ir la válvula. Esta es la válvula mecánica, estas son las válvulas biológicas. Este es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, esta es la aorta.
Bueno. ¿Ven la imagen? Hola. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, vamos a ver la estenosis mitral. La estenosis mitral es una valvulopatía que se ve en pacientes jóvenes, cada vez menos frecuente. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos fiebre reumática, ¿verdad? O sea, lo más frecuente en la estenosis mitral es la fiebre reumática. En segundo lugar, la degenerativa más rara, congénitas raras y mixoma más raro todavía. O sea, cuando hablamos de estenosis mitral, prácticamente estamos hablando de fiebre reumática. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria, es sistémica, no es infecciosa, por la presencia de streptolicina O, ¿verdad? Y se producen depósitos de complejos antígeno-anticuerpos, ¿verdad? Y ataca diferentes órganos. No es infecciosa, o sea, se produce por una infección, pero es por una reacción del organismo y hay formación de complejos antígeno-anticuerpos, y estos complejos se van y se depositan a nivel renal, a nivel de la válvula, ¿verdad? O sea, en diferentes partes del cuerpo y producen los síntomas de la fiebre reumática. La fiebre reumática entonces está producida por el Streptococcus pneumoniae del grupo A, ¿verdad? Generalmente se ven las amigdalitis y en la faringitis, ¿verdad? Y produce daños a nivel articular, a nivel de la piel, a nivel del sistema nervioso central y a nivel del corazón, ¿verdad? A nivel del corazón, la fiebre reumática produce tanto daño a nivel de las válvulas, ¿verdad? Que pueden producir estenosis o insuficiencia con el tiempo, no es una cosa aguda. Pero aguda pueden dar miocardiopatía dilatada o pueden dar miocarditis. O sea que ataca todo el corazón. Vamos a ir, o sea, hay unos criterios para diagnosticar la fiebre reumática porque no es una enfermedad fácil de diagnosticar. Y hay criterios mayores y menores. Los criterios mayores son la carditis, ¿verdad? Que puede ser afectación de las válvulas, afectación del músculo, poliartritis, ¿verdad? Una artritis de las grandes articulaciones que se ven en las articulaciones de la rodilla, de la cadera, del codo, acá del tobillo, ¿verdad? Del tobillo, y son artritis migratorias, son poliartritis, pero son migratorias. ¿Qué significa eso? Que empieza, por ejemplo, una artritis en el codo, después se cura ahí y empieza una artritis en la rodilla, después se cura ahí y empieza en el tobillo. O sea, van rotando, es migratoria. La corea son movimientos bruscos o sea, que se producen por afectación de los núcleos de la base en el cerebro, ¿verdad? Entonces el paciente hace movimientos bruscos, ¿verdad? Levanta la mano, los brazos, ¿verdad? Y antes, por lo menos, eran patologías, ¿verdad? El sistema nervioso que descubrían los maestros, las maestras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente estaba el chico ahí, estaban en clase y él levantaba la mano, ¿verdad? Quédate quieto, le decían. Y en realidad eran síntomas de corea, ¿verdad? Después los nódulos subcutáneos que se ven a nivel de las manos, principalmente los pies, y los eritemas marginados a nivel del tronco. Esos son los criterios mayores. Carditis, poliartritis, corea, nódulos subcutáneos, eritema marginado. Se ven en niños. Y los criterios menores, antecedentes de fiebre reumática, artralgias, o sea, dolores articulares, no artritis, dolores articulares. Fiebre, eritro alta, proteína C reactiva alta y leucocitosis. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Un criterio mayor, o sea, criterios de Jones, evidencia de enfermedad de infección estreptocócica. Enfermedad estreptocócica previa, cultivo faríngeo positivo para estreptococcus betamolítico, escarlatina y ASTO, ¿verdad? Que es la antistreptolicina O elevada. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con dos criterios mayores o uno mayor más dos menores, más lo que dijimos sobre los hallazgos del laboratorio. ¿En quiénes se ven? Es una enfermedad propia de los preescolares con una mayor incidencia entre los 5 y 15 años.
Tiene mucho que ver los factores socioeconómicos, ¿verdad? Se ven en poblaciones pobres. Yo he visto muchos casos en el hospital de clínicas, en mi época de residente. Prácticamente no he visto nada en el IPS, ¿verdad? Porque en el IPS son todos ya gente trabajadora a diferente nivel económico, pero en clínicas sí veíamos mucho. Entonces tiene que ver mucho los factores socioeconómicos, factores de salud pública, factores de conocimiento de la afección y padecimiento de faringitis aguda estreptocócica. Hace unos 15 años hicieron una campaña masiva en el África y prácticamente erradicaron la fiebre reumática del África aplicando penicilina, con el tratamiento de penicilina en los pacientes que tenían faringitis. Acá este es un esquema de la Universidad de Chile, ¿verdad? De 2002, cómo ellos fueron disminuyendo la incidencia de fiebre reumática hasta casi cero del 78 al 96, ¿eh? O sea que impresionante, ¿eh? Cómo va a bajar, cómo fue bajando. Y más o menos eso es lo que vemos aquí, en la Argentina, en toda Latinoamérica. Bueno, vamos a verlo. Esta es la válvula mitral y esta es la estenosis, ¿eh? La estenosis de la válvula. Así se ve la fiebre reumática. Ahí ven, también decimos que estenosis cuando la superficie disminuye por encima de 1 centímetro. En la fisiopatología hay un gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo, aumento de presión en la aurícula izquierda y en la vena pulmonar, y aumento de presión pulmonar y el ventrículo derecho. ¿Qué va a dar esto? Disnea, palpitaciones, ¿verdad? Principalmente. Esta es la fisiopatología, le voy a dejar esto ahí. ¿Cuál es la manifestación clínica? Primero, antecedente de fiebre reumática, como la afectación es retrógrada, ¿verdad? Vamos a tener fatiga, astenia, palpitaciones. En casos graves ya vamos a tener hemoptisis cuando hay una hipertensión importante, dolor torácico y cómo se forma, se pueden formar coágulos ahí por el agrandamiento de la aurícula izquierda, podemos tener accidentes cerebrovasculares. Entonces el antecedente de fiebre reumática es lo más importante. Signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, de palpitaciones, hemóptisis. A la auscultación vemos un soplo muy particular que auscultamos en diástole. Entonces, segundo ruido, chasquido de apertura, soplo diastólico que va disminuyendo y después que aumenta. Entonces, ¿cómo se siente eso en la auscultación? Ruf, tata, ruf, tata, ruf, tata, ruf, tata. Tata es el segundo ruido, chasquido de apertura. Ruf, tata, ruf, tata, ruf, tata, ruf, tata. Eso es lo que se ausculta, ¿verdad? Lo que yo le puedo, mi memoria, ¿cómo le voy a decir? Auscultatoria de esta patología, que cada vez escuchamos menos y es difícil de escuchar porque no es tan sencillo. La estenosis mitral no es de sencilla auscultación, pero sí se ausculta. En el electrocardiograma vemos crecimiento de la aurícula izquierda y vemos lo que se llama la P mitral, que tiene una doble, como el camello, ¿verdad? La imagen del camello, ¿eh? Un agrandamiento del ventrículo, de la aurícula izquierda. Entonces da, este es el componente de la aurícula derecha y el componente de la segunda de la aurícula izquierda. O sea, la onda P normalmente que vemos una sola, tiene dos componentes que acá se separan. ¿Por qué? Porque hay un agrandamiento de la aurícula izquierda y da esta imagen en D2. Y en B1 vemos una imagen de la P, del corazón derecho, el lado derecho, y de la aurícula derecha, y una P negativa de la aurícula izquierda. Entonces, bifásica, positiva y negativa, estas dos características. En D2 vemos la onda de camello
o P mitral, y en B1 una onda P bifásica. No hay agrandamiento de los ventrículos, ¿verdad? Si hacemos los criterios de Sokolov, sumamos las S en B2 y las R en B5, no hay crecimiento, ¿verdad? Y acá lo que se ve es una fibrilación auricular, ¿verdad? O sea, acá está el ritmo irregular. En la radiografía de tórax hay un crecimiento de la aurícula izquierda, esta zona del corazón. Tenemos un crecimiento de la aurícula izquierda, o sea, el cuarto arco izquierdo que le llama, por ahí, primero, segundo, tercero y cuarto. Y calcificación mitral, acá no se ve, pero se suele ver la válvula mitral calcificada. Y la radiografía en los pulmones se ven signos de congestión pulmonar. Acá, signos de congestión pulmonar importante. Y lo que muestra acá estas rayitas se llaman líneas B de Kerley, que se ve en la congestión pulmonar crónica. Esta es una congestión ya más importante. En la ecocardio vemos un agrandamiento de la aurícula izquierda, ¿verdad? Y vemos una una comisura de la válvula calcificada, ¿verdad? En boca de pescado se le llama, ¿verdad? Por la forma que tiene. Y acá vemos la aurícula aumentada de tamaño, más grande que el ventrículo, ¿ven? La válvula mitral, ahí. El Doppler, ¿verdad? Lo normal es que haya una onda E mayor que una onda A en la diástole del Doppler, y en la estenosis mitral vemos una onda única. Entonces esto es lo normal, una onda E, una onda A, una onda E, una onda A. Pero en la estenosis mitral vemos una onda E y después la onda A ya inmediatamente ahí prácticamente unido, como si fuese única. Esta es una imagen de la válvula abierta y cerrada. Otra causa de estenosis mitral es la presencia de un mixoma auricular, que es un tumor a nivel de la aurícula. ¿Qué pasa con esto? Cuando se llena el ventrículo izquierdo y se contrae la aurícula, la patada auricular, baja el mixoma, ¡pum!, y cierra la válvula. Entonces hace que no penetre, actúa como una estenosis total luego, ¿verdad? Cierra totalmente la válvula. ¿Cuál es la evolución natural de la estenosis aórtica? Estenosis mitral, quiero decir, una latencia de fiebre reumática de 19 años. Síntomas a los 40, 50 años. Se produce hipertensión pulmonar, dilatación del ventrículo derecho, regurgitación, insuficiencia cardíaca derecha. Complicaciones, fibrilación auricular, embolismo. Esto es la evolución natural. Este es el paciente que consultó y que ningún clínico la ocultó. O sea, no puede ser. No puede ser que llegue a esta edad, ¿verdad? Y ahí recién se le diagnostique. O sea, mucho antes. ¿En quiénes se descubre mayor cantidad de estenosis mitral? ¿En quiénes vamos a descubrir? En las embarazadas. ¿Por qué en las embarazadas? Las embarazadas generalmente son pacientes jóvenes, 18, 25 a 25 años, su primer embarazo, y aumenta el volumen circulante de sangre. Entonces eso hace que aumente el gasto cardíaco, y eso hace que los síntomas de la estenosis mitral se hagan permanentes, sean más evidentes, y hacen como una estenosis mitral aguda. Por eso es que se ven mucho en embarazadas. ¿Cuál es la historia natural de la estenosis mitral? Afecta principalmente a las mujeres, la cuarta década de la vida, donde el orificio va entre 1.5 y 2.5 centímetros cuadrados. La quinta va de 1 a 1.5 centímetros cuadrados. En ocasiones, estenosis severa en adolescentes. La mayoría son estenosis triviales. La calcificación comisural de las válvulas es uno de los mecanismos que más frecuentemente agrava la obstrucción. El pronóstico: 38% de los pacientes fallecen a los 10 años con clase funcional 3 y 15 a los 5 años, 15% con
clase funcional 4. Mortalidad en estenosis mitral, insuficiencia cardíaca refractaria 60-70%, embolia periférica 20-30%, tromboembolismo pulmonar 10% y cuadros infecciosos 1-5%. La endocarditis no son tan frecuentes. Lo más frecuente es la insuficiencia cardíaca, que es en el 60-70% de los casos y que lleva a la muerte. La embolia periférica, que puede producir accidentes cerebrovasculares, 20-30%. Y tromboembolismo pulmonar, más del 10%. Tratamiento: profilaxis de la fiebre reumática, tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tratamiento de la fibrilación auricular y anticoagulantes. ¿Por qué? Por la posibilidad de las embolias. Cuando se opera, cuando empiecen los síntomas, ¿verdad? Cuando empiezan los síntomas, depende de la superficie de la válvula, presión de la arteria pulmonar, función del ventrículo izquierdo-derecho y facilidad de efectuar la valvuloplastia mitral. ¿No? En quienes están indicados, entonces, insuficiencia cardíaca clase 3 o 4, insuficiencia cardíaca clase 2 o invalidante más fibrilación auricular, y cuando el área valvular es menos de 1 centímetro cuadrado. ¿Qué se hace? Se trata de conservar la válvula. ¿Por qué? Porque las válvulas biológicas o mecánicas duran menos que la valvulotomía. Entonces, ¿cuál es hasta hoy en día la que más funcionó? La comisurotomía digital. ¿Se acuerdan que le había hablado? Que donde el cirujano mete el dedo, ¿verdad? Y separa las válvulas. Se pueden hacer comisurotomía por lobo, pero son más traumáticas y destruyen más las válvulas. Y después la cirugía. Esta es la valvulotomía por lobo. Le meten por cateterismo un lobo y dilata la comisura. Ahora, es mucho más efectivo la comisurotomía digital y es mucho menos traumática. Otra vez lo que le había mostrado anteriormente, el tipo de válvula. Hay un reemplazo en la válvula. ¿Alguna pregunta? ¿No están aburridos? ¿Están todavía ahí? Sí, profe, acá Sí, estamos. profe. Yo no le escuchaba más. Medio larga, ¿verdad? Pero, bueno, me pidieron que todas las valvulopatías en una sola clase y bueno, traté de hacerlo lo más corto posible. Bueno, por último tenemos la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral cambió también, el espectro de la insuficiencia mitral cambió con los años. Casi, o sea, hasta hace poco, la causa principal era la fiebre reumática. Hoy en día es la cardiopatía isquémica. O sea, de fiebre reumática que era crónica, hoy en día la cardiopatía isquémica que es aguda. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la cardiopatía isquémica? ¿Verdad? Por estiramiento de las valvas, ¿verdad? Que atajan el aparato valvular, por rotura por rotura de las cuerdas tendinosas o distensión de las cuerdas tendinosas, por rotura del músculo, los músculos papilares, ¿verdad? O distensión del músculo papilar, que es lo más frecuente. Y tiene que ser, o sea, tratamiento agudo. Imagínense ustedes, entra un paciente con infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio, con todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Con la gravedad que lleva eso, se le agrega una insuficiencia mitral aguda por rotura de cuerda o rotura de músculo papilar, hace que sea, o sea, ese infarto agudo de miocardio tenga un pronóstico malísimo. Y eso tienen que entrar de urgencia a cirugía. Entonces las insuficiencias mitral pueden ser agudas y crónicas. Agudas de cuerdas, que puede, aparte del traumatismo por endocarditis, mixoide por traumatismo, rotura del músculo papilar, que puede ser isquémico traumático. ¿Verdad? Y crónica, la reumática es la más frecuente. El prolapso de la válvula mitral, que es una enfermedad congénita, ¿verdad? Que tiene mucho, o sea, la mayoría no se llega a operar. Cardiopatía isquémica crónica, disfunción papilar, degenerativa, mixoide, cognitivopatía, el síndrome de Marfan, el Danlo, lupus eritematoso diseminado, el lupus da insuficiencia mitral. Y hoy en día las drogas quimioterápicas, como la
fenfluramida, la fentermina, ¿verdad? O sea, que son drogas que se usan en quimioterapia. Este es el prolapso de la válvula mitral, ¿eh? La ven acá. Esta es la posición normal que tendría que tener la válvula. Y esto por elongación de las cuerdas tendinosas va para atrás, va para arriba como paracaídas, ¿verdad? Entonces produce una insuficiencia mitral. La válvula mitral. La aorta ahí adelante. Y está la rotura de cuerdas. Entonces, ya no tenemos patológica, ¿verdad? Rotura de cuerdas por rotura del músculo papilar, ¿no? En un infarto. ¿Y qué pasa en una insuficiencia mitral crónica? Hay una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y aurícula izquierda, es lento, ¿verdad? Y hay dilatación de las cavidades. Y aguda hay un aumento de presión brusco en la aurícula izquierda, edema y edema agudo de pulmón. ¿Cuáles son los síntomas? Lo más frecuente es la disnea, que es de progresión gradual, pueden producir disnea paroxística nocturna y un dolor torácico atípico. Y el examen físico hay arritmia, fibrilación auricular, soplo holosistólico, que es fácil de auscultar, latido de punta desplazado, o sea, por el crecimiento del ventrículo, y rales subcrepitantes en el edema agudo de pulmón. A la auscultación se ausculta un soplo bien audible entre el primero y el segundo ruido. Es un soplo sistólico, ¿verdad? Es holosistólico, toma toda la sístole. A diferencia del soplo aórtico que veíamos más fuerte en la mitad del ciclo, ¿verdad? De la sístole, ¿verdad? Acá estaba el soplo de la estenosis aórtica, ¿verdad? La insuficiencia mitral da un soplo holosistólico. Soplo tardío, prolapso, ¿no? En el electrocardiograma vemos fibrilación auricular, crecimiento auricular izquierdo, alteración del ST. En la radiografía del tórax vamos a ver una dilatación del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Entonces vemos una dilatación importante. Ven acá las S de B2 sumadas a las R en B5, muy importante. Este es un ritmo sinusal todavía, pero generalmente estos pacientes están en fibrilación auricular. Y el desplazamiento de la punta del corazón. ¿Se acuerdan en la insuficiencia tricuspidia? Nosotros veíamos todo este lado, el agrandamiento, y desplazaba inclusive el corazón hacia la izquierda. Acá lo que vemos es agrandamiento, o sea, el desplazamiento de la punta del corazón en la insuficiencia mitral. En la ecocardia vemos deformidad valvular, dilatación de cavidades, chorro de regurgitación y la etiología reumática o rotura. Se puede usar también la resonancia magnética o la hemodinamia, o sea, el cateterismo para tener más datos. Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos de los ecocardiografistas? Ver la etiología y mecanismo de la insuficiencia mitral, severidad de la lesión valvular y valvulopatía asociada, presencia de hipertensión pulmonar, comportamiento valvar y del anillo subvalvular, características del anillo y posibilidad o no de reparación. ¿Todo esto para qué? Para indicarle al cirujano qué es lo que nosotros recomendamos, ¿verdad? Lo que, como siempre le dije, acá lo más importante, si se puede, es reparar la válvula, no reemplazar la válvula, ¿verdad? Bueno, ahí está la insuficiencia mitral. Como ven, el ventrículo está muy dilatado. Esta es la válvula, esta es la aurícula. Cómo retrocede la sangre, la insuficiencia. En azul, veo. Este es el cateterismo, ¿verdad? O sea, se inyecta, este es el catéter, ¿verdad? Inyecta sangre en el ventrículo, esta es la sístole, ¿verdad? Se ve que va la sangre hacia la aorta, pero vuelve otra vez a entrar. Hace un chorro de regurgitación. La evolución natural de la insuficiencia mitral, si es aguda, curso más rápido, edema agudo pulmón. Crónica, hay dilatación del ventrículo izquierdo, disfunción del ventrículo izquierdo, dilatación de la aurícula izquierda y embolismo, que es más raro que en la estenosis. Tratamiento médico,
para la insuficiencia cardíaca y anticoagulante, ¿verdad? Y, o sea, todo tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y quirúrgico, síntoma clase 2, 3, el diámetro telediastólico más de 50, telesistólico más de 45, presión de eyección menos de 50, insuficiencia mitral aguda, esto es urgente. Y los procedimientos que hacemos es, en lo posible, tratar, acá en la estenosis mitral es más difícil conservar la válvula. ¿Por qué? Porque generalmente es degenerativa por la fiebre reumática. Pero acá no, o sea que, entonces, según las características, puede repararse esa válvula. Acá ven cómo cambió también el tipo de insuficiencia mitral con los años. Esta es también de la Clínica Mayo, ¿verdad? Donde vemos que la insuficiencia mitral por cardiopatía isquémica aumentó exponencialmente. Postinflamatoria, la reumática bajó muchísimo, mixomatosa se mantuvo, endocarditis también se mantuvo bajo, y iatrogénica prácticamente, según ellos, no tiene, ¿verdad? Pero la isquémica aumentó muchísimo, ¿no? Bueno, entonces, mensaje, son insuficiencia mitral, quirúrgico también, pero se repara la válvula, ¿eh? Se le pone un anillo, ¿verdad? Y se sutura la válvula, se achica la válvula, ¿no? Bueno, terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿la ecocardio también sería el método para el diagnóstico? Para todas las valvulopatías. Para todas las valvulopatías. ¿Hay visto un Gracias. Krajewski entre ustedes? Puede ser Krajewski. ¿Ah? Profesor, ¿qué pasó? ¿O soy hijo de la doctora Krajewski? ¿O Sí, sobrino de la soy. doctora? No, ¿El soy hijo? soy el hijo. Ah, mira un poco, che. Ella es mi compañera de trabajo. Ahora estamos trabajando mucho con pacientes COVID en la En la, costa. en la costa, sí. Sí, a full. Qué bueno. ¿Y Catalina? ¿Vos sos hija del doctor Pancracio, del traumatólogo? Sí, profe. ¿Eh? Ahora le puedo saludar a tu papá. Somos muy amigos también. Decir. Qué bien. ¿Alguna pregunta, chicas o chicos? De mi parte no, ¿No? A ver, profe, Karina. gracias. No, no hay por qué. A ver. Gracias, Karina, doctor. vamos a ver. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, entonces yo creo que esta es la última clase de cardiología, ¿eh? Después ya entramos en el siguiente capítulo. Y el examen creo que van a tener una semana después, ¿eh? Bueno, muy bien. Hasta luego. No les aburrí tanto, ¿verdad? No, No. pero ahora está No, profe. Chao, chao.